Un encuentro explosivo ocurrió cuando conocí a los suegros de mi hija. El prometido de mi hija me presentó como un don nadie. Pero cuando su padre me miró, se puso pálido y le dijo a su hijo: ¿Quieres ir a la cárcel? El prometido de mi hija se quedó mudo del shock. Traición y justicia se cruzan. Una verdad arruinará la velada, la boda y el futuro de alguien. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. Papá, me voy a casar. El periódico Chicago Tribune se me resbaló de las manos, cayendo con un golpe sordo sobre el piso de madera junto a mi sillón de cuero. Lidia estaba de pie cerca de la chimenea, sus dedos jugueteando con algo que brillaba bajo la luz de la lámpara. Un anillo de diamantes que jamás había visto antes. ¿Con quién? Logré articular, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ni siquiera conozco a ese hombre. Ella cambió de postura, haciendo girar el anillo en su dedo como si ya fuera un hábito nervioso. Se llama Brian. Brian Harper. Y sí, tienes razón. Aún no lo conoces. Ese aún sonó más como un consuelo barato que como algo tranquilizador. Doblé el periódico con una precisión exagerada, dándome un instante para procesar la noticia. Lidia llevaba puesto su traje de negocios azul marino, el mismo que reservaba para reuniones importantes con clientes. Estaba claro que había planeado esta conversación y que había escogido bien su armadura. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté, aunque por su inquietud ya temía la respuesta. ¿2 semanas? Soltó rápido, a la defensiva. Pero papá, es amor verdadero. Sé cómo suena, pero... ¿2 semanas? Me levanté, dejando que las gafas de lectura se deslizaran por mi nariz. Lidia, la gente no se compromete después de 2 semanas. Apenas saben el segundo nombre del otro en 2 semanas. Ella se acercó más a la chimenea, apoyando la mano en la repisa. Desde las fotos familiares colgadas en la pared, recuerdos de graduaciones, campamentos y cumpleaños nos observaban como testigos mudos. Décadas de momentos compartidos, que ahora parecían pesar menos que 14 días con un desconocido. Siempre haces lo mismo, dijo ella, elevando la voz. Analizas todo como si fuera un juicio. No todo necesita ser interrogado, papá. Cuando mi hija me anuncia que se casa con un hombre al que nunca he visto, sí, necesita ser interrogado. El anillo volvió a brillar cuando ella gesticuló con fuerza. Corte redondo, quizás 2 quilates, montado en oro blanco. Caro. Demasiado caro para alguien a quien apenas conocía. A menos que él fuera rico o un insensato con el dinero. Brian me hace feliz, continuó ella. Más feliz de lo que he estado en años. ¿No es eso suficiente? La felicidad está bien. El matrimonio es permanente. Ella rió, pero sin rastro de humor. Nada es permanente ya, papá. Tú, de todas las personas, deberías saberlo. La referencia dolió. Mi divorcio de su madre, hacía 8 años. Un buen punto, en el peor momento. Precisamente por eso no deberías precipitarte en... ¿En qué? ¿En amar? ¿En darme una oportunidad de algo real? Agarró su bolso del aparador. Una señal clara de que estaba lista para marcharse. Quieres controlar cada aspecto de mi vida, como controlabas cada caso en tu escritorio. Quiero protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? El silencio se alargó, roto solo por el suave tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Por las ventanas entreabiertas se colaba el murmullo lejano del tráfico nocturno. Lidia bajó un poco los hombros. Mira, no vine para pelear. Vine a compartir una buena noticia y a preguntarte si quieres conocerlo. Por supuesto que quiero conocerlo. El fiscal dentro de mí añadió en silencio, quiero saber todo sobre él. Bien, dijo, ajustándose la correa del bolso y girando de nuevo el anillo. Podríamos cenar en algún lugar bonito. Mañana es muy pronto, pero quizá el lunes. El lunes me daba el fin de semana para pensar, para preparar preguntas.
¿Dónde estabas pensando? En The Capitol Grill, en el centro. A las 7. Una elección costosa. O trataba de impresionarme, o él era de los que esperan restaurantes caros. Haré la reserva, respondí. Ella asintió, con algo menos de tensión en los hombros. Te va a gustar, papá. Es seguro de sí mismo, exitoso, ambicioso. Seguro de sí mismo, exitoso, ambicioso y comprometido con mi hija tras 2 semanas. En mi experiencia, los hombres que se movían tan rápido siempre huían de algo, o corrían hacia algo que no podía esperar. Seguro que sí, mentí con fluidez. Se dirigió a la puerta principal, sus tacones resonando contra la madera. Brian también está emocionado por conocerte. Le he hablado mucho de ti. Eso me detuvo en seco. ¿Y qué le has dicho exactamente? Solo que eres mi papá. Que ahora estás retirado, disfrutando de la vida tranquila. No mencioné lo que solías hacer. Pensé que podría salir de forma natural. Buena chica. Sabía tan bien como yo que mi pasado como fiscal del Estado cambiaba la forma en que la gente me trataba. Algunos se volvían demasiado cautelosos, otros demasiado confiados, pero todos cambiaban. Entonces, nos vemos el lunes, dijo, abriendo la puerta. El aire fresco de septiembre se coló en la sala, con aroma a hojas caídas y a la promesa del invierno. Se volvió antes de salir. Papá, trata de darle una oportunidad, por favor. Asentí, aunque ambos sabíamos que darle una oportunidad y someterlo a un escrutinio completo no eran cosas opuestas en mi mundo. La puerta se cerró suavemente, dejándome solo con mis pensamientos y con una reserva muy cara por hacer. El sábado por la mañana me encontró en mi despacho, con el café enfriándose en mi taza favorita mientras observaba la galería de fotos familiares en la pared. Lidia a los 7 años, orgullosa con su primer trofeo de natación y sonrisa chimuela. A los 16, rodando los ojos en su baile de secundaria. A los 25, levantando una copa de champaña en su fiesta de ascenso. En ninguna de esas fotos aparecía un tal Brian Harper. Había pasado la noche en vela, repasando nuestra conversación una y otra vez, analizando sus palabras como si fueran pruebas en un expediente. 2 semanas, ese plazo me incomodaba más de lo que había admitido. En mis 30 años como fiscal, había aprendido a confiar en mis instintos sobre la gente que se movía demasiado rápido. El cuaderno en mi escritorio contenía apenas 3 líneas. Brian Harper trabaja en tecnología, en ti. Comprometido con Lidia tras 2 semanas. Ridículamente poca información para alguien que estaba a punto de convertirse en mi yerno. El teléfono sonó exactamente a las 10. Papá, la voz de Lidia sonaba más pequeña que la noche anterior, menos segura. Quería llamarte para disculparme por haberme puesto a la defensiva. No necesitas disculparte por defender a alguien que te importa. Me acomodé en la silla, mirando por la ventana como la señora Patterson paseaba a su viejo labrador. Una rutina normal de sábado por la mañana. La misma en la que Lidia solía participar antes de mudarse al centro. Sé que esto parece repentino, continuó ella. Sé cómo se ve desde tu perspectiva. ¿Y desde la tuya? Hubo una pausa. Como lo mejor que me ha pasado en la vida. La convicción en su voz era real. Y eso lo hacía peor. Los verdaderos creyentes eran los más difíciles de hacer entrar en razón. Cuéntame de él, dije, tomando mi bolígrafo. ¿Qué hace en tecnología? Es gerente de proyectos en una empresa de software, soluciones de TI para negocios. Su voz se fue animando, deseosa de venderme las virtudes de Brian. Es muy inteligente, papá, y gracioso. Me hace reír todos los días. Escribí gerente de proyectos de TI en mi cuaderno. Una descripción tan vaga que podía significar casi cualquier cosa. ¿Cuál es su origen? ¿Su familia? Sus padres también viven en los suburbios, en Lincoln Park. Su papá es policía retirado. De hecho, ustedes dos podrían tener cosas en común. Policía retirado. Interesante.
Las familias de agentes de la ley suelen criar hijos que o bien se rebelan contra la autoridad o la abrazan por completo. Dado lo rápido que Brian iba con todo esto, apostaba por lo primero. ¿Y su apellido es Harper? Sí, Brian Harper. Su segundo nombre es James, por si quieres llevar un archivo. Buena chica. Me conocía demasiado bien. ¿Qué te hizo decir sí tan rápido? Pregunté, la duda que había estado evitando. La pausa fue más larga esta vez. ¿Nunca has conocido a alguien y sentido que lo estabas esperando toda tu vida? Sí. A su madre, hacía 34 años. Esa relación nos había dado a Lidia y había durado 18 años. Antes de desmoronarse espectacularmente. Pero señalarlo en ese momento solo fortalecería su determinación. Sí, dije en su lugar. Entonces lo entiendes. Brian y yo encajamos como piezas de rompecabezas. Volví a mirar la foto de su graduación universitaria, recordando su discurso sobre darse tiempo para encontrarse a sí misma, sobre no conformarse con nada menos que lo perfecto. Esa joven cautelosa parecía muy distinta a la mujer que ahora planeaba casarse con un extraño. Entonces, el lunes por la noche, dije, llevando la conversación a un terreno más seguro. 7 en punto en el Capitol Grill. Él está realmente emocionado. Quiere causar una buena impresión. Estoy seguro de que sí. Papá, sé amable. Siempre soy amable. Ella rió, y por un momento volvió a sonar como la Lidia de antes. Siempre eres educado. No es lo mismo. Buen punto. Mi cortesía de fiscal podía resultar más cortante que la hostilidad abierta. Prometo portarme lo mejor posible. Gracias. Y papá, no lo busques en Google antes. Dale la oportunidad de presentarse él mismo. La petición me sorprendió. ¿Por qué piensas que yo? Porque te conozco. Porque probablemente ya tienes un cuaderno con su nombre escrito. Miré el cuaderno abierto sobre mi escritorio y sentí una punzada familiar de orgullo. Mi hija me conocía demasiado bien. Nos vemos el lunes, dije, sin confirmar ni negar su acusación. Al colgar, marqué el número de reservaciones del Capitol Grill. La recepcionista confirmó nuestra mesa para 3 a las 7, en un lugar tranquilo apartado del tráfico principal del comedor. Brian Harper. El nombre me daba vueltas en la cabeza mientras escribía mis notas. Algo me resultaba familiar, aunque no lograba ubicar donde lo había escuchado antes. Probablemente nada. Harper era un apellido lo bastante común, y en 30 años de fiscalía había tratado con miles de nombres. Aún así, la sensación me persiguió mientras cerraba el cuaderno y bajaba a preparar un desayuno decente. 2 días hasta conocer al hombre que quería casarse con mi hija. 2 días para preparar las preguntas correctas. El Capitol Grill bullía con la energía de un lunes por la noche. Cenas de negocios, reuniones con clientes, el suave tintinear de copas caras. Llegué 15 minutos antes, asegurando una mesa en la esquina con una vista clara de la entrada. Viejos hábitos del tribunal. Controla siempre tu entorno cuando sea posible. A las 7:10, Lidia apareció en la puerta con un vestido negro que nunca le había visto. Su brazo enlazado al de un hombre alto con un traje gris oscuro. Incluso desde el otro extremo del restaurante podía ver la seguridad en su andar, la forma en que recorría la sala con la mirada como si le perteneciera. Brian Harper. Y en el instante en que vi su rostro, algo hizo clic. Una sensación molesta de reconocimiento que no lograba ubicar. Alguna vez, en algún lugar, había visto esos rasgos marcados. Perdón por llegar tarde, dijo Lidia al acercarse. El tráfico estaba imposible. No hay problema, me puse de pie y extendí la mano hacia Brian. Señor Harper, un placer conocerlo. Su apretón fue firme, casi agresivo. Señor Willis, el placer es mío. Lidia me ha hablado mucho de usted. ¿Todo bueno, espero? Oh, definitivamente. Su sonrisa era ensayada, la misma que había visto en acusados intentando encantar para librarse de problemas. Dice que disfruta de su retiro.
Debe ser agradable tener tanto tiempo libre. Nos sentamos. Brian retiró la silla de Lydia con una galantería teatral. El gesto fue fluido, ensayado, como todo lo demás en él. ¿En qué trabaja, señor Harper? Pregunté mientras revisábamos el menú. Diversos proyectos, respondió sin apartar la vista de la carta de vinos. Consultoría en ti principalmente. Nada demasiado específico o emocionante. Ya sabe, soluciones corporativas, optimización de negocios, ese tipo de cosas. Vago. Deliberadamente vago. En mi experiencia, la gente que no podía describir claramente su trabajo solía no tener uno legítimo. ¿Y usted, señor Willis? Brian levantó la vista del menú, sus rasgos familiares enmarcados en una expresión de interés educado. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse? Fui fiscal, dije simplemente. Oficina del fiscal del Estado. El cambio en su expresión fue sutil, pero inconfundible, un leve endurecimiento en los ojos, una rigidez apenas perceptible en los hombros. La mayoría de las personas reaccionaban de una de dos formas al enterarse de mi antigua profesión, con respeto o con nerviosismo. La reacción de Brian caía de lleno en la categoría de nerviosismo. ¿Fiscal? Repitió, con una sonrisa ahora pintada en su rostro. Eso debió ser un trabajo intenso. Tuvo sus momentos. El mesero apareció, salvándolo de tener que comentar más. Brian pidió el corte de carne más caro del menú, acompañado de una botella de vino que costaba más de lo que la mayoría gastaba en comida en una semana. Yo pedí salmón, notando cómo arqueó las cejas levemente ante mi elección modesta. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Pregunté cuando el mesero se retiró. Lydia se lanzó en una animada historia sobre un encuentro casual en una cafetería del centro, como Brian le ofreció compartir su mesa durante la hora pico y como habían conversado durante horas. Su rostro se iluminaba mientras hablaba, su mano encontrando la de él sobre el mantel blanco. Brian escuchaba con la expresión de alguien que oye su canción favorita, asintiendo en los momentos justos. Pero sus ojos regresaban a mí con frecuencia, como si intentara resolver un enigma. Lydia mencionó que tiene padres en la zona, dije al concluir su relato. En Lincoln Park, confirmó él. Mi padre es policía retirado. Mi madre hace voluntariado en la iglesia local. Una familia muy tradicional. Padre policía, madre devota y un hijo incapaz de dar respuestas claras sobre su carrera. Las contradicciones empezaban a acumularse. Nuestros aperitivos llegaron, dándome un momento para estudiarlo con más cuidado. El traje caro, la actitud confiada, la manera en que dominaba la atención, todo diseñado para proyectar éxito. Pero bajo ese barniz percibía algo más, ansiedad, quizá, o culpa. ¿Sabe? Dijo Brian de pronto, cortando su cóctel de camarones. Es curioso conocerlo así. Quiero decir, aquí está Lydia con su exitosa carrera, sus estrechos lazos familiares, hizo un gesto vago con el tenedor. Y luego está usted, disfrutando de sus años dorados. Todo ese espacio vacío por llenar. El insulto cayó con precisión quirúrgica. Espacio vacío, como si mi existencia entera se redujera a matar el tiempo hasta la muerte. «Brian», exclamó Lydia, con los ojos abiertos de par en par. «No, está bien», respondí, manteniendo mi voz cuidadosamente nivelada. Sentí cómo volvía a mí la calma del fiscal, esa capacidad de absorber los ataques sin pestañear. El retiro si ofrece más flexibilidad en la agenda de uno. Exacto, Brian sonrió, complacido consigo mismo. Debe ser liberador no tener ya ninguna responsabilidad real. Otro golpe, este destinado a sugerir que era irrelevante en la vida de Lydia. Capté la mirada apenada de mi hija y le hice un leve gesto con la cabeza. Todo está bien, no te preocupes. Pero nada estaba bien. En apenas 20 minutos, Brian Harper se había mostrado evasivo respecto a su trabajo. Nervioso por mi pasado y, aún así, cómodo insultando al futuro suegro. La sensación de reconocimiento que me rondaba se hizo más intensa. Conocía esa cara,
reconocía esos ojos calculadores. Háblenme de sus planes, dije, cambiando de tema antes de que Lidia regañara a su prometido. ¿Ya tienen fecha? Pronto, respondió Brian, dando un largo sorbo de vino. La vida es demasiado corta para esperar, ¿no? Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Qué tan pronto es pronto? Estamos pensando en noviembre, se apresuró a decir Lidia. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana. A 6 semanas. El calendario estaba aún más comprimido de lo que imaginaba. Llegaron los platos principales y, cuando el camarero dejó frente a Brian su filete de $40, él se tomó el tiempo de examinarlo con una satisfacción exagerada. Ahora esto, proclamó, cortando su wagyu con una precisión teatral, es como debe verse un buen corte, veteado perfecto, bien madurado. Lanzó una mirada a mi porción modesta de salmón con un desdén apenas disimulado. Aunque supongo que el pescado es más ligero, mejor para la digestión, a tu edad. El comentario cayó como una bofetada pequeña. Apreté la servilleta bajo la mesa, sintiendo la tensión conocida en la mandíbula que aprendí a controlar tras 30 años de contrainterrogatorios. El salmón aquí es excelente, se apresuró a decir Lidia, lanzándole a Brian una mirada de advertencia que él ignoró por completo. Oh, seguro que sí. Brian agitó el tenedor con displicencia. Pero hay algo en una pieza de carne de verdad que te energiza, te mantiene alerta, ya sabes, activo. Tomó otro bocado, masticando con deleite ostensible. Claro, eso importa menos cuando tu actividad más exigente es leer el periódico. Seguí cortando mi pescado con precisión metódica, cada fileteado del mismo grosor, viejo hábito de fiscal. Cuando estás bajo ataque, mantén la rutina. Brian, la voz de Lidia ya tenía filo. Mejor hablemos de otra cosa. ¿De qué? Solo estamos conversando. Se recostó en la silla, expansivo y lo bastante ruidoso como para que la pareja de la mesa contigua mirara de reojo. Me encanta que tu papá haya encontrado su... ¿cómo lo llamarías? Su onda en el retiro. Muy zen, muy aceptado de la progresión natural de la vida. ¿Progresión natural? Como si ya me hubieran llevado al pasto mental de los jubilados. El vino hacía a Brian más audaz. Su voz se extendía por nuestra sección del restaurante, atrayendo miradas de otros comensales, gente como yo, profesionales que entienden el valor de la discreción. Brian parecía ajeno a sus gestos de desaprobación. ¿Sabes qué me gusta de esta generación? Alzando la copa, gesticuló con amplitud. Mi generación, quiero decir, no aceptamos límites. Empujamos fronteras. Innovamos. Me clavó lo que él creía una sonrisa amistosa. No como la generación mayor, siempre hablando de cómo eran las cosas antes. Viviendo en el pasado. Papá, la voz de Lidia estaba tensa de vergüenza. Quizá deberíamos. El pasado, interrumpió Brian, riendo demasiado fuerte para un comedor elegante. Ahí es donde supuestamente vive toda la sabiduría, ¿no? Excepto que el mundo siguió adelante mientras ustedes estaban ocupados acumulando esa sabiduría, dio otro trago. Los tiempos cambian, señor Willis, y la generación mayor simplemente no puede seguir el ritmo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de pistola. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían apagado. Los demás comensales nos observaban, percibiendo la tensión en nuestra mesa. Dejé el tenedor con deliberación. Interesante perspectiva, dije en voz baja. Pero Brian no había terminado. Envalentonado por lo que confundió con debilidad, apretó el paso. No me malinterprete, respeto la experiencia, pero llega un punto en que uno debe hacerse a un lado y dejar que quienes sí entienden el mundo moderno tomen las riendas, gesticuló entre él y Lidia. Dejar que la siguiente generación construya algo significativo en lugar de simplemente existir. Existir. Como si mis 3 décadas de servicio público, mi tasa de condenas, mi reputación, todo se redujera a ocupar espacio. El rostro de Lidia se había puesto pálido. Brian, basta. ¿Basta de qué? Solo estoy siendo honesto, rió otra vez,
una risa hueca, diseñada para mostrar dominio ante todo el restaurante. La honestidad es refrescante, ¿no le parece, señor Willis? Mejor que fingir que todo está bien cuando en realidad uno solo está marcando el tiempo hasta... Suficiente. La palabra única cortó su monólogo como una hoja. La boca de Brian se cerró de golpe. Algo en mi tono atravesó por fin su arrogancia alimentada por el vino. El restaurante pareció contener la respiración. Hasta el ruido ambiente de cubiertos y conversaciones se atenuó, como si los demás intuyeran que algo importante acababa de cambiar en nuestra mesa. Doblé la servilleta con la misma precisión con la que ordenaba expedientes, la dejé al lado del plato y miré directamente a Brian Harper. Lo miré de verdad, con el peso completo de cada victoria en la sala, cada condena, cada criminal al que envié a prisión. Lydia, dije, con voz serena pero investida de una autoridad que hizo que los ojos de Brian se abrieran apenas, ¿te importaría salir un momento conmigo? Brian parpadeó, la confusión desplazando la suficiencia que hacía minutos dominaba su expresión. ¿Salir? Pero no hemos terminado. Los adultos necesitan hablar, dije, mirando a Lydia. El insulto fue deliberado, preciso, devuelto con la misma exactitud quirúrgica que Brian había empleado conmigo toda la noche. Su cara se encendió, pero por una vez se quedó sin palabras. A Lydia le temblaron un poco las manos al dejar la servilleta sobre la mesa. Papá, no creo que... Por favor. Algo en mi tono la hizo asentir. Nos levantamos juntos, dejando a Brian solo frente a su bistec caro, que se enfriaba, y a las miradas fijas de los comensales cercanos aún pendientes de nuestro drama. El paseo por el restaurante se sintió interminable, mesas de profesionales fingiendo no mirar, camareros apartándose con gesto de complicidad, la anfitriona sonriendo con rigidez cuando nos acercamos a la puerta. El aire fresco de la noche de septiembre nos golpeó como un alivio físico tras la asfixia de adentro. El estacionamiento estaba pobremente iluminado, sombras tendidas entre autos costosos. El centro de Chicago zumbaba a nuestro alrededor, tráfico lejano, alguna sirena, los sonidos ordinarios de un lunes por la noche en la ciudad. Nos detuvimos entre un BMW y un Mercedes, lo bastante lejos de la entrada para hablar con libertad. ¿Qué fue eso? La voz de Lydia temblaba de rabia y vergüenza. ¿Qué acaba de pasar ahí dentro? Eso fue tu prometido mostrando sus verdaderos colores. ¿Sus verdaderos colores? Giró sobre sus tacones para encararme, los tacones repiqueteando en el asfalto. ¿Te refieres a estar nervioso por conocer a mi padre por primera vez? ¿A intentar conversar y quizá haber bebido un poco de más? Lydia, ese hombre se pasó 20 minutos insultándome en la cara. Intentaba ser amable. Tú te sentaste ahí como un juez, analizando cada palabra que decía. La comparación dolió porque era parcialmente cierta. Pero 30 años leyendo personas, separando verdad de mentira, protegiendo a inocentes de depredadores, no se apagan solo porque cambié la placa de fiscal por un reloj de jubilación. No me gusta, dije, simple. ¿No te gusta? La risa de Lydia fue filosa, amarga. ¿Ya decidiste que no te gusta el hombre con el que me voy a casar después de una cena? Después de verlo faltarte el respeto, faltarme el respeto a mí y mentir sobre todo, desde su trabajo hasta sus intenciones. ¿Mentir sobre qué? ¿Qué mentiras, papá? Consultoría en ti, diversos proyectos. Lydia, ese hombre no puede dar una respuesta clara sobre a qué se dedica. No todo el mundo necesita interrogar a la gente para ganarse la vida. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto de Brian. Sentí algo romperse en el pecho, la distancia cuidadosa que había mantenido se desmoronó. ¿Eso crees que hacía? ¿Interrogar personas? ¿No lo hacías? Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero mantuvo la voz firme. ¿No es exactamente lo que estás haciendo ahora? Poniendo a mi novio en el banquillo porque no alcanza tus estándares. Tu prometido. Y mis estándares incluyen respeto básico y honestidad. Tus estándares incluyen control. Las lágrimas ya corrían, pero su ira ardía más fuerte. No soportas que sea independiente.
No soportas que tomé una decisión sin consultarte primero. Esto no va sobre independencia. Entonces, ¿sobre qué va, de verdad? Dio un paso hacia mí y bajó la voz hasta un susurro feroz. Porque, desde donde yo estoy, parece que no puedes manejar que tu niña creció y ya no necesita el permiso de papá. El estacionamiento quedó en silencio, salvo por nuestra respiración y el rumor distante del tráfico. Una llovizna empezó a convertir las luces de la calle en halos sobre los pocos autos que circulaban. Lo amo, papá, la voz se le quebró. Por primera vez en mi vida encontré a alguien que me hace sentir completa. Y en lugar de alegrarte por mí, estás intentando destruirlo. Lidia, no. Se secó los ojos con el dorso de la mano, arruinando el maquillaje que había aplicado con cuidado. Tengo 32 años. No necesito que me protejas de mis propias decisiones, incluso cuando esas decisiones sean errores. Incluso entonces. Buscó a tientas las llaves en el bolso, las manos temblorosas. Especialmente entonces. La lluvia caía ya con más fuerza, las gotas atrapando la luz entre nosotros. Observé a mi hija, esta mujer feroz y brillante a la que crié, preparándose para alejarse de mí por un hombre que se había pasado la noche tratándonos como si fuéramos un chiste. Liddy, por favor, solo escucha. He terminado de escuchar. Encontró el llavero y presionó el mando. Las luces de su sedán parpadearon en respuesta. He terminado con tus sospechas, tus interrogatorios y tu necesidad de controlar cada aspecto de mi vida. Estoy intentando protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? Abrió la puerta del coche y luego se volvió hacia mí por última vez. ¿Sabes qué? ¿Papá? Para alguien que pasó toda su carrera luchando por la justicia, seguro que no confías en que la gente tome sus propias decisiones. La puerta del coche se cerró de golpe con una contundencia que rebotó contra los edificios cercanos. Me quedé de pie bajo la lluvia creciente, observando cómo las luces traseras de mi hija desaparecían en la noche de Chicago, dejándome solo con el peso de cada palabra que debería haber dicho de otra manera. El teléfono pesaba en el bolsillo de mi chaqueta, pero no lo saqué. No todavía. Dentro del restaurante, Brian Harper probablemente seguía terminando su filete, tal vez ya inventando la versión de cómo el padre controlador de Lidia había arruinado su velada perfecta. Y quizá, por primera vez en mi vida, el fiscal se había equivocado por completo. La cafetera burbujeó a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de mi rutina habitual. Había renunciado a dormir alrededor de las 4, tras pasar la noche repasando cada palabra de nuestra pelea, cada momento en que podría haber elegido otra respuesta. Mi reflejo en la ventana de la cocina parecía más viejo que ayer. Aún con la camisa arrugada de la cena, era exactamente la imagen de lo que Brian Harper había dicho, un hombre cansado, anclado en el pasado. El primer sorbo de café me quemó la lengua. Apenas lo noté. A las 8 ya caminaba en círculos por la casa, teléfono en mano, el pulgar flotando sobre el contacto de Lidia. Las fotos familiares en el pasillo parecían burlarse de mí, Lidia a los 5 años, desdentada y confiada. A los 16, rodando los ojos, pero todavía dejándome llevarla al baile de graduación. A los 25, abrazándome en su ceremonia universitaria. ¿En qué momento me había convertido en el villano de su historia? El teléfono sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz sonaba brillante y profesional. Has llamado a Lydia Willis. Déjame un mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible. Colgué sin hablar. 10 minutos después lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Esta vez me obligué a dejar un mensaje. Lidia, soy papá. Por favor, llámame. Las palabras sonaban huecas, insuficientes. 30 años de elocuencia en los tribunales reducidos a una disculpa tartamudeada en un contestador. Me refugié en mi despacho, hundiéndome en la silla donde había pasado incontables horas preparando casos, repasando testigos en mi mente, construyendo argumentos que podían cambiar el destino de alguien. Ahora no era capaz de armar una disculpa para mi propia hija. Las noticias de la mañana murmuraban desde el televisor, pero no las veía.
En lugar de eso, me quedaba mirando el teléfono, rogando que sonara. Como no lo hizo, marqué de nuevo. Lee, lo siento. Solo me preocupo por ti. Perdóname, por favor. Ese segundo mensaje sonó aún más patético que el primero. Al mediodía ya había llamado 6 veces. La progresión de mis mensajes documentaba una caída en picada, de la preocupación controlada a la desesperación apenas contenida. Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho. Lo manejé mal. Lidia, por favor. No intento controlar tu vida. Intento comprenderla. Quizá tengas razón. Quizá no confío en que la gente tome sus decisiones, pero confío en ti. Siempre he confiado en ti. Cada llamada sin respuesta era una pequeña muerte. Revisaba el teléfono cada pocos minutos, asegurándome de que el volumen estuviera alto, de que no hubiera perdido su llamada por algún fallo tecnológico. La tarde se alargó sin fin. Preparé el almuerzo, pero no lo probé. Intenté leer un libro, pero no pasaba de la misma página. Encendí la televisión, pero mis ojos estaban fijos en el teléfono, no en la pantalla. A las 4 comencé a redactar mensajes de texto que nunca enviaba. Lidia, lamento lo de anoche. Borrar. Llámame cuando puedas. Borrar. Te quiero. Borrar. El cursor parpadeaba acusador en el campo vacío. A las 6 de la tarde, el silencio se volvió insoportable. Llamé una vez más, sabiendo que no contestaría, sabiendo que probablemente lo empeoraba todo. Te quiero, cariño. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Solo háblame. Las palabras salieron rotas, desesperadas, un anciano suplicando en el buzón de su hija, reducido a mendigar migajas de atención. Dejé el teléfono sobre el escritorio y miré por la ventana. El atardecer de septiembre pintaba mi jardín en tonos dorados y ámbar, los mismos colores que iluminaban el cabello de Lidia cuando era pequeña y corría a recibirme a la puerta cada tarde después del trabajo. Ahora ni siquiera devolvía mis llamadas. El teléfono permaneció en silencio durante la cena, durante el noticiero, durante mi intento tibio de leer expedientes que ya no importaban. A las 9 estaba sentado en la oscuridad, el teléfono cargando en mi mesa de noche, su pantalla negra e implacable. Quizá Brian Harper tenía razón después de todo. Quizá yo era solo espacio vacío, un vestigio de una época en que a los padres se les permitía proteger a sus hijas de errores obvios. O quizá, por primera vez en mi vida profesional, había interrogado a la persona equivocada. Mañana, me dije, mirando al techo. Mañana me devolverá la llamada. Pero incluso al pensarlo, escuché la mentira en mis propias palabras. Lidia tenía la testarudez de su madre y el orgullo de su padre. No llamaría mañana, ni pasado, ni al día siguiente. Había ganado mi último caso 30 años atrás. El único que realmente importaba, lo había perdido antes de que siquiera comenzara. 3 semanas después, en octubre, había perfeccionado el arte de la vigilancia invisible. Aparcado frente a la casa adosada de Brian en Lincoln Park, con el motor encendido para no helarme, observaba la rutina matutina de mi hija a través de los cristales empañados. 7:45 de la mañana. Siempre lo mismo. Lidia salía con su abrigo azul marino, el café en una mano y el maletín colgado del hombro. Jamás miraba hacia mi coche. La primera semana tras nuestra pelea había sido obvio en mis intentos. Llamadas cada pocas horas, flores enviadas a la dirección de Brian, visitas incómodas donde tocaba el timbre y esperaba en sus costosos escalones. Brian lo cortó de raíz rápidamente. «Lárgate, viejo», gritó un martes desde la puerta, aún en pijama, su voz resonando por todo el barrio gentrificado. «No eres bienvenido aquí». Los vecinos miraban desde las ventanas, las tazas de café detenidas a mitad de camino mientras yo me retiraba a mi sedán con la poca dignidad que podía reunir. El perro viejo de la señora Patterson habría mostrado más valor que yo. Octubre había llegado con su crudeza habitual en Chicago, mañanas heladas que convertían el aliento en vapor, hojas tornándose en colores de fotografías antiguas. Había pasado gran parte del mes aprendiendo la geografía de la nueva vida de mi hija,
la cafetería donde se detenía los miércoles, la tintorería que usaba, el supermercado donde vivimos el encuentro más doloroso. Whole Foods, un sábado por la tarde, 2 semanas después de iniciar mi campaña de observación cuidadosa. Estaba escogiendo manzanas cuando la vi en la sección orgánica, comparando precios de pimientos con la concentración que había heredado de mí. Por un instante, al verla tan seria, olvidé que no hablábamos. Liddy. Alzó la vista y, por un segundo, su rostro se iluminó con una sonrisa automática de reconocimiento. Luego la realidad cayó sobre ella. La sonrisa se apagó, sus hombros se tensaron y abandonó el carrito ahí mismo, entre la colrizada y las espinacas. La seguí por la tienda, atravesando a compradores sorprendidos que seguramente pensaban que yo era algún tipo de acosador. Cuando llegué al estacionamiento, su sedán ya se alejaba por la calle, dejándome de pie junto a una fila de carritos con mi única bolsa de manzanas. El guardia de seguridad se me acercó entonces, cortés pero firme. —¿Todo bien, señor? —Acabo de perder a mi hija —respondí, lo cual era verdad en más de un sentido. Ahora, observándola desaparecer entre el tráfico matutino desde mi improvisado puesto de vigilancia, me pregunté si esto era lo que habían sentido mis objetivos profesionales: observados, catalogados, reducidos a patrones y rutinas. La ironía no se me escapaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. —Deja de vigilar la casa o llamaré a la policía. Brian, obviamente. Encendí el motor y me alejé, no sin antes anotar la hora en mi pequeña libreta. 7:52 de la mañana. El trayecto de Lidia hasta la avenida principal duraba exactamente 7 minutos desde que salía por la puerta. Las tardes eran más difíciles. Nada que observar, ningún lugar donde justificar mi presencia, ninguna razón legítima para estar en Lincoln Park. Había empezado a conducir por distintas rutas de la ciudad, pasando frente a los lugares que marcaban su infancia: el parque donde le enseñé a andar en bicicleta, la heladería donde celebramos su admisión en la universidad, el tribunal donde a veces almorzaba conmigo durante la facultad de Derecho. Todo aquello se sentía arqueológico ahora, restos de una relación que quizá estaba rota para siempre. Lo peor eran los mensajes de voz. Cada uno más corto que el anterior, mi elocuencia desmoronándose a medida que las semanas se acumulaban. Lidia, soy papá. Día 14 de esto. No me rindo. Lidia, vi que ya pusieron decoraciones de Halloween en tu vecindario. ¿Recuerdas cuando te disfrazaste de fiscal para pedir dulces? Usaste mi viejo maletín y todo. Sé que te casas pronto. Yo solo quiero estar ahí para ti. Para la tercera semana, dejé de dejar mensajes. El sonido de su voz grabada era demasiado doloroso, demasiado recordatorio de lo que alguna vez fue una conversación normal. El oficial de policía había sido sorprendentemente comprensivo cuando se acercó a mi coche estacionado un jueves por la tarde. Buenas noches, señor. Recibimos un reporte de actividad sospechosa. Le mostré mi licencia de conducir. Expliqué que estaba esperando a alguien que, evidentemente, no vendría. Era probablemente de mi edad, tal vez algunos años más joven, con la mirada cansada de quien había presenciado demasiadas disputas domésticas como para no reconocer el patrón. Quizá debería intentar un enfoque diferente, sugirió sin dureza. A veces el espacio es lo único que funciona. Espacio. Yo tenía 40 años de espacio por delante, una jubilación que se extendía como una autopista vacía hacia un horizonte que no quería ver. Pero también tenía algo más. Paciencia. 30 años de construir casos, de esperar el momento justo, de entender que la justicia a veces tardaba más de lo que cualquiera deseaba. La boda estaba programada para este sábado, 19 de octubre, 3 días después, según el calendario en la pared de mi cocina, donde había marcado la fecha con tinta roja. Lidia aún no me había enviado invitación. El crucigrama se desdibujaba frente a mí mientras luchaba con una pista. 7 letras, reconciliación después del conflicto. El teléfono sonó antes de que pudiera resolverla. El nombre de Lidia en la pantalla me hizo saltar el corazón de un modo nada recomendable para un hombre de 65 años.
Contesté antes del segundo timbre. Papá. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, insegura. Soy Lidia. L-Y-D. Dejé las gafas de lectura a un lado, temiendo que fuera otro sueño. Me alegra que hayas llamado. La boda es el sábado. Las palabras salieron atropelladas. Faltan 3 días. Sé que es con poca anticipación, pero los padres de Brian quieren conocerte. Insisten. Una cena familiar antes de la ceremonia. El pecho se me apretó con una mezcla de alivio y terror. Por supuesto. Será un honor conocerlos. ¿De verdad? Sonó sorprendida, como si hubiera estado preparándose para una discusión. Es que son muy tradicionales. Sobre todo el padre de Brian. Tiene opiniones firmes sobre las obligaciones familiares. Lo entiendo. Ya buscaba un bolígrafo, listo para tomar notas. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche, viernes, en casa de Brian. Bueno, en nuestra casa. A las 7. Pausa breve. Podía oír el ruido de oficina al fondo, teléfono sonando, conversaciones. Llamaba desde el trabajo, robando tiempo en su almuerzo para reconstruir el puente que habíamos incendiado. Papá, necesito pedirte algo. Lo que quieras. ¿Puedes ser tú mismo? No el fiscal, no el hombre que interroga. Solo mi papá. La petición dolió, pero la entendí. Me pedía que no tratara a sus futuros suegros como testigos hostiles, ni a su prometido como acusado. Quería al padre que le enseñó a montar en bicicleta, no al hombre que había interrogado a asesinos. Me portaré de la mejor manera, prometí. Gracias. El alivio inundó su voz. Y papá, siento todo lo que te dije en el estacionamiento. Estaba enfadada. No tienes por qué disculparte. Yo lo manejé mal desde el principio. No. Solo intentabas protegerme. Lo sé. Siempre lo he sabido. Guardamos silencio un instante, con el peso del último mes flotando entre nosotros. Podía escuchar su respiración, imaginármela en su escritorio del centro, probablemente enredando un mechón de cabello entre los dedos, como hacía de niña cuando estaba nerviosa. Entonces, viernes en la noche, dije, buscando un terreno seguro. ¿Quieres que lleve algo? Quizá flores para Evelyn, la madre de Brian. Le encantan las orquídeas. Y papá, su voz bajó de tono. Gracias por aceptar. Significa el mundo para mí. No hay ningún lugar en el que prefiera estar. Tras colgar, me quedé mirando el crucigrama. 7 letras, reconciliación después del conflicto. La respuesta llegó de golpe, peacemaking. Escribí las letras con cuidado, luego tomé mi libreta. La cena del día siguiente requeriría preparación, estrategia, el mismo método con el que enfrentaba los casos importantes. Pero esta vez, lo que estaba en juego no era un veredicto. Era el futuro de mi hija y mi lugar en él. El reloj de pie en el pasillo marcaba las 2:30. 28 horas y media hasta conocer a las personas que habían criado al hombre que quería casarse con Lidia. Hora de empezar a planear. El momento en que terminó la llamada, entré en acción. 30 años de preparación de juicios me habían enseñado que el éxito vivía en los detalles, la imagen, la información, la intención. Esta cena no era diferente, salvo porque el veredicto determinaría si seguía siendo parte de la vida de mi hija. Mi armario revelaba el vestuario de un hombre que había pasado décadas en tribunales. Trajes conservadores, corbatas discretas, zapatos lustrados como espejos. Pero esto no era un juicio. Tenía que proyectar respetabilidad sin intimidar, autoridad sin arrogancia. Escogí mi traje gris oscuro, el mismo que Lidia había elogiado en su graduación. Corbata azul marino con hilos plateados, confiable pero sobria. Zapatos Oxford negros recién resueltos. La imagen de un profesional retirado que entendía de normas. El jueves por la tarde me llevó a la floristería de Oak Park Avenue, donde la señora Chen llevaba 30 años arreglando flores.
Escuchó mi explicación con la paciencia de quien ya ha visto a muchos hombres torpes en territorio emocional. Orquídeas para la madre, repitió, tomando notas. Primer encuentro con los futuros suegros. Muy importante. Me estudió por encima de sus gafas. Orquídeas blancas, clásicas, respetuosas. Ni demasiado caras ni demasiado baratas. Perfectas. Y para el padre, ¿me dijo que era policía retirado? Quizá una botella de vino. Algo apropiado para anfitriones. Asentí. Ella aprobó con un gesto. La vinoteca está a 2 calles. Dígales que yo lo envío, sabrán aconsejarle. El dueño de la tienda de vinos, también es fiscal retirado 5 años antes que yo, entendió la misión de inmediato. Seleccionamos un Cabernet californiano de gama media, lo bastante bueno para mostrar respeto, no tan caro como para parecer un soborno. El viernes por la mañana llegaron los preparativos finales. Me duché con cuidado inusual, me afeité 2 veces para eliminar cualquier sombra, recorté vello descuidado que había ignorado semanas. El espejo devolvía la imagen de un hombre que parecía prepararse para la representación más importante de su vida. Y, en cierto modo, lo era. Practicaba las presentaciones mientras ajustaba la corbata. Señor Harper, señora Harper, un placer conocerlos. Apretón firme, contacto visual, sonrisa genuina. Gracias por recibirme en la casa de su hijo. Las flores llegaron a las 4, como estaba prometido, orquídeas blancas en un arreglo elegante, sofisticado pero no ostentoso. La señora Chen había incluido una pequeña tarjeta, para tender puentes. Mi libreta contenía 3 páginas de apuntes y estrategia. El padre de Brian, es policía de Chicago, seguramente alguien que valoraba la franqueza, la jerarquía, los resultados. La madre, valores tradicionales, voluntaria de iglesia, orientada a la familia. Ambos serían protectores de su hijo. Y desconfiarían del padre que había causado una ruptura de 1 mes. No podía permitirme otro error. A las 6:15 de la tarde me encontraba frente al espejo del pasillo, haciendo los últimos ajustes. El reloj de pie marcaba los minutos con solemnidad, la cuenta regresiva hacia una cena que podía restaurar mi relación con Lidia o destruirla para siempre. En el bolsillo de la chaqueta, el teléfono vibró con un mensaje de Lidia. Gracias por hacer esto, papá. Significa todo para mí. Respondí de inmediato, nos vemos pronto, cariño. Luego recogí las orquídeas, el vino de la encimera, y salí hacia el coche. La noche de octubre estaba fresca y clara. Chicago se extendía ante mí en todo su esplendor otoñal. Era hora de conocer al enemigo, o con suerte, a la nueva familia de mi hija. La casa adosada se alzaba como un monumento al dinero nuevo. Vidrio y acero elevándose 3 pisos sobre las arboladas calles de Lincoln Park. Aparqué entre un BMW y un Tesla, revisando mi apariencia por última vez en el retrovisor. Las orquídeas estaban impecables en su elegante jarrón. La etiqueta del Cabernet brillaba bajo la luz de la calle. Esto era territorio enemigo y entraba sin armas. Brian abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, con una sonrisa tan afilada como un contrainterrogatorio. Vaya, vaya, nuestro distinguido jubilado ha llegado. Buenas noches, Brian. Extendí las flores. Son para tu madre. Examinó las orquídeas con teatral interés, girando el arreglo como un juez que estudia pruebas. ¡Qué detalle! Muy tradicionales. A mamá le encantan las flores, aunque últimamente prefiere variedades más exóticas. Pero bueno, sabrá apreciarlo. El matiz venenoso de su aceptación no pasó desapercibido. Con este hombre, todo era una representación diseñada para imponer dominio mediante la sutil disminución del otro. Y para tu padre, le tendí el Cabernet. ¡Ah! California. Brian arqueó las cejas. Papá es más de Bourbon, pero seguro sabrá adaptarse. Vamos, pasa. Bienvenido a nuestra casa. ¿Nuestra casa? El posesivo flotaba en el aire como humo de cigarrillo. El interior gritaba lujo sin calidez,
muebles minimalistas que costaban más que un coche, arte abstracto que parecía balances financieros, tecnología integrada en cada superficie. Esto no era un hogar. Era un escaparate de éxito. Impresionante, dije, porque algún comentario era necesario. ¿Verdad que sí? El pecho de Brian se hinchó con orgullo. Todo a medida. Ese sistema de entretenimiento solo cuesta más de lo que gana la mayoría en 6 meses. Pero cuando trabajas en consultoría de TI de alto nivel, aprendes a valorar la calidad. Lidia salió entonces de lo que supuse era la cocina, con un vestido negro que la hacía parecer más adulta, más sofisticada. O quizás solo era el estrés dibujado alrededor de sus ojos. Papá me besó la mejilla, pude sentir su alivio. Gracias por venir. No me lo perdería por nada del mundo, cariño. Brian ya estaba sirviendo bebidas en un bar digno de hotel de lujo. Scotch, vino, o tal vez algo más suave para la generación mayor. La generación mayor. De nuevo la condescendencia por edad, como si la experiencia y la sabiduría fueran discapacidades y no logros. Scotch está bien, dije. Me entregó un vaso de cristal, sin duda con licor de primera, y enseguida retomó su gira de presunción, el sistema de sonido que recreaba el Carnegie Hall, los electrodomésticos de cocina que costaban más que algunos autos, las griferías de baño importadas de Italia. Brian, la voz de Lidia llevaba filo. Quizá papá prefiera sentarse. Claro, claro. Perdón, me emociono mostrando la casa. Señaló un sofá modular de cuero que seguramente costaba más que mi primer coche. Póngase cómodo, señor Willis, aunque supongo que comodidad es relativa cuando uno está acostumbrado a alojamientos más sencillos. Alojamientos más sencillos. Mi casa en Oak Park, con su madera noble, libreros empotrados, fotos de familia y muebles ganados tras 30 años de servicio público. En el mundo de Brian Harper, eso parecía calificar como pobreza. Estoy muy cómodo, gracias. Lidia se posó en el borde de una silla, la copa temblaba levemente entre sus manos. Empezaba a ver lo que intenté decirle en aquel estacionamiento 5 semanas atrás, que su prometido medía el valor en dólares y trataba a las personas como adquisiciones. Brian se acomodó en su sillón como un rey en su trono. Mañana es el gran día. Cuesta creer que Lidia por fin esté lista para sentar cabeza. Ha sido tan independiente tanto tiempo. La palabra goteaba implicaciones, como si la independencia fuera un defecto que él había corregido con un anillo y un lugar en su casa cara. La independencia es una virtud, dije en voz baja. La crié para pensar por sí misma. Oh, absolutamente, sonrió, aunque llega un momento en que pensar por ti misma se convierte en pensar por dos, ¿no? El matrimonio es compromiso, dejar que la parte más fuerte lidere. Dejar que la parte más fuerte lidere. La máscara empezaba a resbalar, mostrando la naturaleza controladora bajo el barniz caro. El timbre sonó, seco e insistente. Deben ser mamá y papá. Brian se levantó con visible expectación. Hora de conocer a la familia. Caminó hacia la puerta principal. Crucé la mirada con Lidia. Parecía atrapada entre la lealtad y una vergüenza creciente, entre el amor y la lenta certeza de que quizás su padre había tenido razón. ¿Estás bien? Susurré. Asintió, pero el agarre en la copa contaba otra historia. La voz de Brian retumbó desde el pasillo, alta y confiada. Mamá, papá, perfecto timín. Pasen, pasen, conozcan a la familia. Me enderecé la corbata, preparado para saludar a quienes habían criado a ese joven arrogante. Pasara lo que pasara, me comportaría con la dignidad que Lidia merecía de su padre, aunque su prometido careciera de ella. La puerta se abrió con el saludo estentóreo de Brian resonando por la casa. Ahí están. Mamá, papá, entren, entren. Entró primero Orrin Harper, un hombre compacto y alerta, con la mirada evaluadora de quien ha pasado décadas leyendo gente y situaciones. Detrás de él, Evelyn Harper irradiaba esa calidez que hace exitosas a las voluntarias de iglesia. Cabello plateado perfectamente peinado, una sonrisa genuina e inmediata. Mi consentido,
dijo Evelyn con afecto maternal, abrazando a su hijo. El saludo de Orin fue más contenido, el apretón de manos de quien mide con cuidado gestos y palabras. Sus ojos barrieron la estancia con un patrón que reconocí, viejo hábito de aplicación de la ley, catalogando salidas y ocupantes con minuciosidad profesional. Cuando su mirada cayó en mí, de pie junto al sofá de cuero con mi scotch en mano, toda su expresión cambió. El color se le fue del rostro como agua por un desagüe roto. «Mamá, papá», anunció Brian con teatralidad, señalándome con evidente orgullo. «Conozcan al espacio vacío». Las palabras golpearon la sala como un puñetazo. Lydia ahogó un jadeo. La sonrisa de Evelyn titubeó, pero la reacción de Orin fue sísmica. Le sujetó el brazo a Brian con la urgencia de quien evita un desastre. «Brian», su voz fue cortante, de mando. «A la cocina. Ahora». «¿Qué pasa, papá?» El tono de Orin no admitía réplica, la voz de un hombre acostumbrado a que lo obedezcan en crisis. Desaparecieron en la habitación contigua, pero el diseño abierto de la casa hacía imposible la privacidad. Susurros urgentes llegaron claros hasta donde Evelyn, Lydia y yo permanecíamos en incómoda suspensión. «¿Quieres ir a prisión?» La voz de Orin, áspera de pánico. «¿De qué estás hablando? Ese hombre, ¿sabes quién es? Es un jubilado, el papá de Lydia. Vive de una pensión, juega golf, lee el periódico. Es Gus Willis, es fiscal del estado de Illinois», escupió Orin en un susurro feroz. «Envió a medio mundo criminal de este estado a la cárcel». El silencio fue absoluto. Pepero dijo que estaba retirado. La voz de Brian se hizo pequeña, insegura. «Está retirado. Pero Gus Willis no deja de ser Gus Willis porque entregó su placa. Ese hombre tiene contactos en todas las agencias, de aquí a Washington. Podría destruirte con una sola llamada». «¿Destruirme? ¿Por qué lo haría?» «Porque acabas de presentar al fiscal más respetado en la historia de Illinois como espacio vacío». «Imbécil». En la sala, Evelyn intentaba con valentía sostener una conversación normal, su entrenamiento de anfitriona imponiéndose al evidente incendio. «Lydia, querida, tu vestido es precioso. Y, señor Willis, qué gusto por fin conocerlo». «El gusto es mío, señora Harper», respondí, aunque mi atención estaba clavada en la puerta de la cocina, donde padre e hijo seguían su urgente consulta. «Él lo sabe, ¿verdad?» La voz de Brian apenas audible. «Lo de Chicago, lo de... Si aún no lo sabe, lo sabrá por la mañana. Hombres como Gus Willis no olvidan caras, y mucho menos casos. ¿Qué hago? Te humillas. Pides perdón. Le rezas a cualquier poder en el que creas para que esté aquí como padre, no como fiscal. Y jamás, jamás vuelves a insultarlo». La conversación cesó. Se oyeron pasos. Brian apareció primero, con el rostro pálido como mármol de tribunal, seguido por su padre, cuya expresión ya calculaba daños y contingencias. «Señor Willis», Orin avanzó con respeto medido, como quien se dirige a un superior. «Creo que quizá nos hayamos cruzado profesionalmente». Asentí despacio, dejando el scotch con deliberación. «Puede ser, oficial Harper, aunque sospecho que nuestra conexión es más reciente de lo que cree». Brian quedó congelado en su sala carísima. El peso de su situación por fin le caía encima como una toga de juez. El joven seguro de sí que había pasado semanas insultándome se había desvanecido, reemplazado por alguien que entendía exactamente con qué y con quién estaba tratando. Lydia miraba de uno a otro, confusión y revelación librando batalla en su rostro. La verdad estaba a punto de salir. Toda. El silencio se estiró como un aliento contenido, hasta que decidí romperlo con la calma adquirida en 30 años de estrados. «Sí», dije, dejando que mi voz cargara el peso de cada condena, cada veredicto. «Fui fiscal del estado de Illinois durante 15 años. Antes, asistente de fiscal otros 15. Las rodillas de Brian literalmente flaquearon, se sostuvo del respaldo de una silla. «Pero», continué, volviéndome hacia todos, «estoy retirado.
Esta noche estoy aquí como el padre de Lydia. Nada más. El pasado es pasado. Dios mío, exhaló Evelyn, llevándose la mano al pecho. ¿Todos esos casos en los periódicos, era usted? Algunos, sí, señora. Brian recuperó la voz, aunque apenas en un hilo. Señor Willis, no tenía idea de quién era. Me comporté de manera totalmente inapropiada. Fui irrespetuoso y grosero. Y la voz le quebró. Lo siento mucho. La transformación era completa. El joven arrogante que me había llamado espacio vacío e irrelevante ahora comprendía lo cerca del precipicio que estuvo bailando. Lydia me miró como si me viera por primera vez. Papá, nunca me dijiste. Todos estos años pensé que solo. Sabía que trabajabas para el Estado, pero nunca vi necesidad de hablar de casos en casa, dije con suavidad. El trabajo era trabajo. Tú eras mi hija. Eran mundos separados. La familia Castañano, dijo Orín de pronto, la memoria iluminándole el rostro. Los casos de corrupción municipal del 98. Los juicios contra el crimen organizado que duraron 3 años. ¿Era usted? Asentí. Usted metió entre rejas a algunos de los criminales más peligrosos que ha visto este estado, continuó con respeto profesional. Yo hice seguridad en 2 de esos juicios. Nunca olvidé al fiscal que no se dejaba intimidar, que no se vendía, que no retrocedía. Brian me miraba como si me hubieran brotado alas. Todo lo que dije, balbuceó. Lo dijo alguien que no sabía mejor, respondí. Propongo que sigamos adelante. Mañana es la boda de Lydia. Eso es lo que importa. Evelyn, bendita sea, dio un paso al frente con la gracia que seguramente la sostuvo en 30 años decenas de esposas de policía y crisis familiares. Señor Willis, ¿nos haría el honor de quedarse a cenar? Me encantaría oír cómo conoció a la madre de Lydia. Encantado. Las siguientes 2 horas cambiaron por completo. Brian, humillado hasta el reconocimiento, hizo preguntas genuinas sobre procedimiento legal y justicia. Orín compartió anécdotas de patrulla, con el respeto que un profesional brinda a otro. Evelyn nos deleitó con historias de criar a un hijo de policía en Chicago. Y Lydia observó todo con asombro creciente, viendo por fin a su padre no como un jubilado sobreprotector, sino como el hombre que pasó 3 décadas peleando por la justicia. Durante el postre, Brian se puso de pie con nervios visibles. Me gustaría proponer un brindis, dijo, la voz firme pero humilde. Por el señor Willis, que hoy me enseñó que el respeto no se concede según lo que cree saber de alguien. Se gana con carácter, integridad y la sabiduría de reconocer cuando uno ha estado equivocado. Alzó la copa. Por los nuevos comienzos, por la familia y por el honor de aprender de alguien que ha dedicado su vida a hacer el mundo más seguro para todos. Bebimos, y en ese momento vi algo que no esperaba. Remordimiento genuino, respeto real y la posibilidad de que Brian Harper quizá llegara a ser digno de mi hija. Más tarde, al despedirnos, Lydia me apartó a un lado. Papá, dijo en voz baja. Siento todo lo que te dije en aquel estacionamiento. Por no confiar en tu juicio, por no darme cuenta de quién eras en realidad. Sabías exactamente quién era, respondí. Era tu padre. La única identidad que importaba. Me abrazó entonces y, por primera vez en 5 semanas, sentí que mi hija había vuelto. Conduciendo a casa por la noche de Chicago, pensé en la justicia y sus muchas formas. A veces llegaba por veredictos en una sala. A veces, por paciencia y la revelación sencilla de la verdad. Esta noche había llegado por ambas vías. La boda era mañana y, por primera vez desde que comenzó toda esta odisea, tenía verdaderas ganas de que llegara. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó este relato. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.